Bienvenida Alicia Artigas, buenos días. Buen día. Estamos con nuestra primera invitada del día de hoy para hablar sobre si el área metropolitana necesita una reforma del transporte. Eh, Alicia Artigas es arquitecta y además de contar con una amplia experiencia en gestión de políticas públicas, ha destinado parte de sus reflexiones para confeccionar la plataforma de derechos que hoy reivindica FUCBA. Fue ideóloga del Plan Sectorial de Acceso al Suelo en la Intendencia de Montevideo y asesora en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República. Su enfoque siempre ha sido la participación ciudadana, por eso, al conocerse las propuestas de reforma de movilidad por la avenida 18 de Julio, especialmente, no nos resultó extraño, mejor dicho, verla activa en el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana. Bienvenida a los micrófonos de FUCBAM, Alicia. Muchas gracias por la invitación. Es cierto que, bueno, que es una inquietud siempre estar acompañando de alguna forma lo que son los movimientos sociales, no solo FUCBAM, por supuesto, sino todas las movidas estas que hay. Ahora los escuchaba hablar de lo del océano, que son todas cosas que inquietan a la población desde distintos lugares y muchas veces no se encuentran los espacios para participar. Sí, claro. Y bueno, justamente de eso queríamos hablar un parte contigo, centrado obviamente en la movilidad, que es, bueno, el Foro de Movilidad Ciudadana primero y después la Intendencia de Montevideo también levantaron este reclamo principalmente por el túnel en 18 de julio, que aparentemente por ahora el gobierno nacional ha descartado como plan. Sin embargo, es una parte más de un proyecto más amplio. Entonces, queríamos hablar contigo primero, que nos recordaras las partes que tiene un poco el plan de movilidad, pero también cómo estás viendo el tema de la participación y del diagnóstico en este asunto. Bueno, Pequeña pregunta te hice para arrancar. hiciste tres preguntas, sí. El proyecto que está en estudio y que está, digo, más en la prensa estos días, desde febrero, es un proyecto que está más dirigido hacia dos corredores, que son el corredor 8 de octubre Camino Maldonado y el corredor Avenida Italia Yanatacio. Son dos corredores que se unen en lo que sería un intercambiador, que se llama intercambiador, pero no lo es, en realidad es un un punto donde se encuentren y luego el sistema iría por 18 de julio. En 18 de julio estaban las alternativas de que hubiera un túnel o no de distintas longitudes. Eso fue lo que se decidió no hacer por todos los riesgos que implicaba hacer una excavación, digo, que se podía demorar muchísimo tiempo todo ese proyecto, además del costo que está implícito, ¿no? Y todos los perjuicios que podía significar para el comercio Durante la obra. durante la obra y toda la interferencia con el tránsito y la vida cotidiana. O sea, son muchas obras que se plantean simultáneamente y eso era como una cosa que nos llamaba poderosamente la atención, cómo se iba a hacer todo eso en 2 años además, porque hay como una especie de plazo perentorio que tampoco lo comprendemos más allá de las cuestiones electorales, no se entiende por qué es 2 años o nada. Entonces, ese es un poco el punto. La escala, que es una de las cosas que también estamos reivindicando, que se tome en cuenta la escala metropolitana completa, toda la área metropolitana. San José está ausente de este proyecto. Sí hay proyectos anteriores de movilidad de Montevideo, pero nunca está en la escala metropolitana. Nunca se ha hecho un análisis de todas las líneas, todas las frecuencias y los recorridos de toda el área metropolitana, incluyendo el norte de Canelones, incluyendo San José, y eso es un poco una de las reivindicaciones que estamos haciendo, que se necesita un proyecto que abarque toda el área metropolitana para luego sí decir, bueno, empezamos por este, pero no sabemos cómo se van a modificar los recorridos y todas las líneas que hay interdepartamentales, interurbanos, suburbanos, o sea, hay una cantidad de líneas que en algún momento se tienen que racionalizar. Bien. Y, por ejemplo, yendo a ese punto, ¿no? Este, los que vivimos en la zona suburbana, bueno, no sé, por dar un ejemplo, desde la antigua Villa Colón, hoy conocida como Ujú. Lesica, hasta inmediaciones de acá de Fuguán, es una hora de viaje de transporte público. Se supuso
hubo una acción que fueron los corredores por Avenida Garzón, Mm, otro por General Flores. mm. ¿Cómo ven ustedes ese tipo de acciones que se llevaron a la práctica a la luz de los resultados que se han obtenido? Y si eso puede significar una vía futura de resolución de estas problemáticas Sin del duda, transporte público. el corredor de Agraciada es uno de los corredores que tiene más pasaje, digamos, más venta de boletos. La Ruta 5, que tiene la vía, ¿no? Que ahora creemos que ese es uno de los temas también que son como una novedad para este momento, que el Estado recuperó la Estación General Artigas y la posibilidad de hacer un traslado por vía férrea, que hay grupos que lo reivindican. Entonces como que pensamos que eso también es una razón para hacer una pausa, no detenerse, porque no es cuestión de detenerse, sino de hacer una pausa y repensar un poco a ver esas prioridades en los distintos trayectos, porque sí, el corredor de lo que podría ser la Ruta 5 vial con vía férrea, sirve a las poblaciones Colón y demás, o sea, hay toda una cantidad hasta 25 de agosto, La Paz, Progreso, toda una zona que tiene mucha población que podría bien estar involucrada en una línea que tuviera más que ver con la de vía férrea. Entonces, hay cosas que han pasado últimamente, no solo la decisión de no hacer el túnel en 18 de julio, sino sí la recuperación de la Estación General Artigas, que es una oportunidad muy Eh, buena. Ahí, antes de pasar a los detalles de lo que por ahora se mantiene dentro del plan del gobierno, por ejemplo, los ómnibus rápidos, etcétera, que ahora los ahondaremos, quería hablar sobre justamente esto que estábamos mencionando, el diagnóstico y la participación. En lo que es el ordenamiento territorial, en general, por ejemplo, cuando alguna zona se va a cambiar el suelo, si va a ser urbano, rural, etcétera, se hacen audiencias. Bueno, para los proyectos ambientales también se hacen audiencias. O sea, la participación de la ciudadanía en un montón de cuestiones que hacen a los proyectos de alto impacto, tienen previsto. Quizás a veces tienen mayor o menor participación, pero eso, esa parte, pero tienen previsto la incidencia de la ciudadanía, que es quien va a vivir en esos lugares, o quien ya vive y va a seguir viviendo. Entonces, un poco yo veía incluso un comunicado que largaron ayer desde el Foro de Movilidad, de esta cuestión del diagnóstico, bueno, qué tipo de recorridos hace la gente, o sea, todo ese tipo de estudios que no se han afinado, puede ser. Claro, exactamente. Hay un reclamo de los municipios, por ejemplo, que no han sido consultados. Las personas del municipio tienen una lógica. El municipio ahí, para Ayer, quienes no conocen cuál sería. bueno, ayer salió el barrio Maracaná, por ejemplo, en el Sí, informativo, que ellos reclaman unir Maracaná Sur con Maracaná Norte. bien. Tienen un problema de transporte, tienen un problema de acceso a los servicios, que es en el fondo la razón de ser del transporte. Las personas deben acceder a los servicios de salud, de educación, al entretenimiento, a los parques, a la rambla, a la playa. O sea, hay una cantidad de movimientos que se hacen en transporte colectivo. Y las personas saben perfectamente lo que necesitan y tienen derecho, porque la ley lo consagra, derecho a participar y a hacer sus planteos y a ser escuchados, porque una cosa es participar, hacer una presentación en PowerPoint y que hayan 4 preguntas al final, y Sí, otra cosa claro. es una verdadera participación, que es lo que nosotros estamos pidiendo, una verdadera participación para la población. Y creo que hay quizá un diagnóstico técnico que no está traducido en el lenguaje que las personas pueden entender, como qué es lo que va a afectar en su vida cotidiana, como tú decías, porque no todos usamos el corredor Avenida Italia, ni todos usamos el corredor 8 de octubre. Hay muchísimas líneas transversales, hay tránsito que va por, no sé, por General Flores o por donde, o sea, por propios hay pocos, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de vías comercio, calles que tienen mucho tránsito Sí, la gente que vive en la de zona del transporte cerro. colectivo, El Cerro, Santa Catalina, toda Claro. Ciudad del Plata. O sea, hay muchísimos movimientos que no son por esos dos corredores. Entonces, digo, queremos saber cómo van a ser todas esas modificaciones y cuántas de ellas no se podrían hacer sin tocar
sin hacer ninguna Obras obra. faraónicas. ¿Cuántas son posible hacer solamente con la creación de la agencia de transporte y el cambio de paradigma de pago por boleto, pasar a pago por kilómetro? Solamente con eso debe haber una cantidad de cosas que se pueden modificar y racionalizar para que, digamos, para que el transporte sea más eficiente. Ahí tocaste un tema medular porque, bueno, dos de las cuestiones que prioriza el plan de movilidad es priorizar el transporte colectivo y quizás también el transporte en bicicleta, por ejemplo, a tracción humana. Pero aparte, con lo que decías del boleto y la distancia, justamente el actual esquema que tenemos promueve por ejemplo, CUTSA tiene las líneas que tienen más cantidad de personas y en general las cooperativas tienen las que hacen mayor distancia, que son las menos apetecibles, pues son las que cobran menos. Entonces, el hecho de tener un pago por distancia hace que por kilómetro recorrido, a todas las compañías les sea rentable y apetecible hacer mejores líneas de transporte para la gente que vive más lejos, básicamente. Em, para explicar si alguien no sabía ese detalle por detrás. Pero justamente quizás está bueno ahí pasar a esto del lenguaje técnico que decías vos, de los ómnibus rápidos, que BRT, que tanto se ha hablado, que encima la sigla está en inglés, Bus Rapid Transport y no sé qué. ¿Qué son todas esas cosas para la gente que no conoce? Bueno, digamos que el BRT es un sistema, no es solamente el ómnibus, es un sistema que tiene paradas previas a subir al vehículo, ¿no? En una especie de andén donde yo pago mi boleto y entro en una plataforma en donde ya vengo con el boleto pago. Y cuando se detiene el ómnibus, en este caso un BRT biarticulado, que es un ómnibus largo como los troles cuando yo era chica, Los no sé. antiguos. O sea, Sí. tienen dos cabinas, Dos digamos. o tres Dos o tres. cuerpos, porque creo que estos son biarticulados, tienen dos articulaciones, o sea, son Tres cuerpos. largos, claro, son como tres vagones de los viejos troles. Y lo que tienen de particular es que al acercarse a la plataforma y tener un carril especial para ahí, y todo el pasaje sube por las mismas puertas, por todas las puertas. Como ya Claro. tengo pago el boleto, no tengo que ir a la parte de adelante, pagar el boleto, ¿no? Ya lo tengo pago. Entonces puedo entrar y bajar por cualquier puerta. Más rápido. Eso agiliza, gana tiempo, ¿sí? Eso es cierto que gana tiempo. Hay otros sistemas que ganan tiempo y que no tienen Sistema. no son buses, Ah, que son tranvías, ya sea por catenarias, como eran los trolley, pero con riel. O sea, hay otros sistemas que se analizaron. Hay uno de los estudios que el Ministerio de Transporte publicó el mes pasado, que tienen todo el análisis de las tres, o sea, del tren tram, o sea, del tren ligero, un metro de superficie o el BRT. Y el análisis termina como que es mejor el BRT, pero es mejor el BRT porque tiene menor costo inicial. Las unidades es más son... barata la obra, No, la obra no. la inversión. Es más barata la inversión inicial, pero los ómnibus duran menos que si yo hubiera elegido el tranvía. Entonces, como esos estudios no tienen el largo plazo, me dan favorable a la inversión inicial, al que tiene menor inversión inicial. Y ahí es como si uno se comprara un auto pensando solamente en cuánta nafta le echo. Sí, bien, está bien. O cuánto me sale el pago inicial. Pero después, ¿cuánto me El va a durar? mantenimiento. ¿Y cuánto me dura? No es lo Claro. mismo un auto que me va a durar 5 años que un auto me va a durar 10. Claro. Entonces, eso como que no está del todo claro si está incluido, aparentemente no. Entonces, hay una elección casi que previa del BRT y después todo el proyecto está hecho en función de que ya elegimos el BRT. Alicia, toda esa masa de gente que vivimos, ¿no? en los barrios periféricos y que en ocasiones eh, tenemos acceso a pocas líneas, eh, o algunas quizá 2 líneas o 3, pero cuyos horarios están muy distanciados entre sí. ¿Cómo ven ustedes esa cuestión? ¿Cuál sería y los mecanismos a través de los cuales se podría ir solucionando
esa cuestión. Todos sabemos que nada se resuelve de un día para el otro, naturalmente. No, justamente lo que no tenemos es como un plan de largo plazo, de Ahí decir, está, bueno, dentro de 15 años este va a ser así claro. y dentro de 10 va a ser así, entonces vamos a empezar por esto. O sea, lo que vamos a empezar por esto, no sabemos bien cómo sigue ¿Cómo va a luego. seguir? Claro, porque una cosa que vos digas, vamos a hacer los dos corredores y a la vez vamos a racionalizar las líneas para el oeste y el norte, o vamos a poner un, no sé, ómnibus chicos en otro lado, o vamos a hacer recorridos circulares que alimenten digamos, los troncales, eso es una cosa, pero no está dicho en ningún lado. No está dicho en ningún lado tampoco cómo va a impactar eso en el precio del suelo, en la vivienda, en los alquileres. No sabemos si eso va a expulsar población más lejos porque va a ser el suelo más barato, si se va a encarecer o no, si se va a llenar de gente el centro o se va a seguir vaciando. El Uruguay no ha crecido en el último censo, ni en No, el anterior y en el anterior. O sea, sabemos sí, que la sí. población nuestra está estancada. Algo así como el último que se vaya que apague la luz. Sí, y además vamos a ser todos mayores y todos vamos a tener dificultades para llegar a la parada del ómnibus. Eso. Entonces, hay toda una cantidad de modos de transporte que no están contemplados. Acá está solamente el transporte colectivo. No está la bicicleta, no está incluido el peatón, no se sabe cómo llego a la parada y cómo llego de ese ómnibus que pasa por mi barrio, cómo llego a la troncal si es que la voy a usar. Yo escuchaba al director nacional del Ministerio de Transporte, Mm. justamente el director nacional de Transporte, quise decir. Ahora se me fue el nombre, pero hablaba. Felipe Martín. Ahí está. Que él hablaba de esto de, bueno, el corredor, pensando puramente en los corredores, ¿no? Mm. De Avenida Italia y de 8 de octubre, que las personas llegan como con líneas de ómnibus que lo acercan al corredor, que lo lleva rápido al centro, ¿no? Eso no está tan estudiado, no. No. Y lo otro justamente que va a compase de esto es justamente las personas que vos lo mencionabas al principio, que tienen diferentes patrones de movilidad en la ciudad, que no son tan lineales como de ir al centro, como que está muy pensado en lo productivo, o como una mirada un poco de ese sentido, ¿no? Claro, lo que decís es tal cual, hay como una... Este proyecto de los dos corredores y 18 de julio está concentrado en el centro. Sí, Y Montevideo tiene varias centralidades. Y Montevideo y el área metropolitana. O sea, sí, tenemos desde el costa urbana hasta el centro de Ciudad del Plata, tenemos todo un abanico de centralidades. Ujú. Colón, Lesica, o sea, hay centralidades de ciudades varios. o antes ciudades que ahora son parte del área metropolitana. Está La Paz, Progreso de Las Piedras, está la zona de Villa García. O sea, no es que solo voy de Ciudad de la Costa al Sí, sí, centro. claro. Y el problema de Y los la unión BRT, entre interbarrios, claro, ir porque, desde Colón al cerro, exacto, es un asunto un poquito complejo a veces, el otro día para el transporte hablábamos, urbano, ¿no? claro, el otro día hablamos con el defensor del vecino sobre el tema del transporte vinculado a la educación, ¿no? A veces uno tiene un liceo que está vacío en un barrio y un liceo que está superpoblado en el otro. Lo que no tengo es el transporte, porque yo podría que los alumnos Claro, aliviar. que de repente en clases sobrecargadas en un barrio puedan ir en un transporte público hacia otro. Lo mismo en la escuela. Pero eso no está previsto que uno resuelva el problema de la educación con el transporte. El transporte a veces no llega a los horarios del liceo, eso significa que los jóvenes abandonan la enseñanza secundaria, o sea, hay toda una Pero cantidad de problemas anexos y conectados que eso es lo que estamos planteando, que tiene que haber una mirada metropolitana integral, o sea, que todas las componentes de la ciudad, los servicios, la vivienda, la escuela, el liceo, Ujú. Sí, la claro. salud, estén todos pensados en función de esos movimientos y de todos los demás movimientos a pie, en bicicleta. ¿Qué va a pasar con los vehículos? Es un problema los vehículos individuales, es un problema grande. Uno de repente tiene. Se ha multiplicado mucho, ¿no? Exacto. La A la posesión de medida que vehículos baja la a venta de nivel boletos, familiar. aumenta la venta de vehículos Ujú. 0 kilómetros. Bueno, vamos a disminuir con estas propuestas, se va a disminuir la cantidad de vehículos que llenan la ciudad, porque hay que ver.
uno tiene la posibilidad de elegir si voy. Hoy está lloviendo, bueno, voy en el auto. Y estacionarlo no es fácil, ¿no? Porque Ujú. hay muchísimos autos. Entonces, hay una cantidad de medidas complementarias que según nos planteó según hemos escuchado en entrevistas a la ministra de Transporte, con el automóvil particular no nos vamos a meter. Entonces, quizás alguien sí tenga que meterse y decir, vamos a tomar medidas para que se desestimule o se desincentive de alguna manera el uso del vehículo individual. Pero esas cosas tienen que estar coordinadas, no pueden ser, a ver, bueno, a ver si sale. Sí, claro. Por lo menos en lo que es 18 de julio es muy puntual el tema de la, de esa desestimulación, porque quedaría en la obra actual que propone la Intendencia es un corredor central con 2 carriles para los ómnibus BRT, una bicicenda a los costados, bueno, las plataformas para los usuarios en las paradas, que aparte son un poco más lejanas una de otra, para que vaya rápido. Las bicisendas a los costados y después un carril para los autos. Yo lo que no sé es dónde pasan las ambulancias ¿Cómo entran? o, No, bueno, las ambulancias o irían por el los mismo carril de ómnibus. los vehículos Y, particulares. ¿y de dónde va el vehículo cuando se sube a la bicicenda, se sube a la vereda para que pase la ambulancia, el bombero que tiene que ir por 18 de julio? El ancho no parece dar para todo en todos los trayectos, eso es cierto. Nosotros suponemos que alguien estará estudiándolo porque bueno, hay muchos técnicos que están. Tendría que ir por el carril del BRT, aunque sea, Bueno, el de pero quizás emergencia, haya que sacar todos los vehículos privados el 18 de de julio. 18 de julio, o quizás haya que poner los RT en otra calle. Nosotros no estamos planteando cuál es la mejor solución, porque no es nuestro trabajo. Nosotros lo que queremos es que haya una participación en las soluciones, que estén incluidos los viajes de los municipios y los viajes que no son en ómnibus o no son en BRT, porque otro de los problemas que nosotros sabemos que la Intendencia está tratando de revitalizar la Ciudad Vieja, y el BRT es un aparato para meterse en la Ciudad Vieja. ¿No? Claro. Son ómnibus muy grandes que doblar las esquinas de calles y que ya tienen problemas los edificios con las vibraciones y toda la zona patrimonial, bueno, no está muy claro cómo va a ser ese encuentro entre los BRTs y la Ciudad Vieja. O sea, hay muchas dudas más que certezas, y creemos que este es el momento para hacer una pausa activa, como decimos nosotros, decir, bueno, un parate, pero no un parate para no hacer nada, es un parate para pensar realmente qué va a pasar con los BRT en 18 de julio. No va a ser una barrera esa que va a ser infranqueable, o sea, como que tiene unas plataformas, una vía exclusiva, cosas que separan un tránsito del otro. Entonces, bueno, el que va caminando como cruza, Como cruz. el Sí, que va en bicicleta como cruza. sí. Son un montón de elementos muy interesantes que estuvo bueno poder desarrollar. Creo que va a estar bueno volver a tenerte más adelante porque esto va a seguir. Así que te agradecemos mucho haber venido con nosotros. Gracias a ustedes, por favor. Un placer. Muchas gracias. Gracias de verdad. Ah, mira, teníamos imágenes del Ahí BRT, está el no me di BRT. cuenta. La Que muestra. tiene dos bueyes. En este, Hacemos claro, una pequeña pausa. son 3 Mm. cuerpos. Ahí va, es como fueran 3 vagones con fuelles. Sí, sí. Estamos hablando de 25 metros. 25 metros. Claro. Muy bien.